Me llamo Félix Calleja García. En aquella época, en el año 86, cuando se sufrió el atentado, tenía 20 años. Y bueno, entré en la Guardia Civil un poco obligado por las circunstancias. El servicio militar era obligatorio en aquella época y decidí hacer la mili en la Guardia Civil. Oposité, aprobé y bueno, pues hice el servicio militar durante 12 meses y luego posteriormente pues oposité para profesional, y es cuando ingresé en la Academia de Baeza en el año 85. Bueno, yo no tenía ningún vínculo familiar ni de amistad con gente que estuviera en la Guardia Civil. Era una forma de ganarme la vida y de salir adelante, y bueno, y el hecho pues, bueno, de ayudar a los demás pues también me motivaba un poco el hecho de ingresar en la Guardia Civil. Bueno, como normalmente dicen en las películas americanas, pues servir y proteger, ¿no? Un poco a la sociedad. Con 3 de los compañeros con los que fallecieron en ese atentado concretamente tenía bastante relación, porque había estado con ellos 6 meses conviviendo en la Academia de Baeza, y concretamente con Carmelo Bellálamo, fue otro de los fallecidos. Estuve destinado con él en Arganda del Rey y estuvimos muy unidos. Bueno, en aquella época los atentados estaban a la orden del día. En el año 85, abril del 85, perdón, septiembre del 85, habíamos sufrido un atentado en Plaza República Dominicana, contra un convoy también de la Guardia Civil, un autobús, y en ese caso solo falleció un ciudadano estadounidense que iba haciendo footing. Hubo varios heridos en ese atentado, compañeros nuestros. Creo que recordar, en abril del 86 murieron 5 guardias civiles en la calle Juan Bravo con Príncipe de Vergara, que iban a prestar servicio en las embajadas. Y entonces, bueno, pues todo el mundo sabía, intuía de que algo podía ocurrir, porque el Comando Madrid precisamente en aquella época estaba muy activo. Y bueno, pues instrucciones no habíamos recibido ninguna al respecto, porque es que en aquella época salíamos del Parque de Automovilismo Príncipe de Vergara y había únicamente 2 opciones: o continuábamos hacia República Dominicana o Plaza de Cataluña. Es que no había más itinerarios, entonces era imposible. Y bueno, pues entre nosotros se comentaba el hecho de que era una conversación habitual entre nosotros: cualquier día nos van a cazar. Era la conversación. Pero es verdad que es cierto que como éramos jóvenes, pues no intuíamos ese peligro. No, teníamos 20 años. Yo tenía 20 años concretamente, y bueno, pues no intuíamos el peligro que nos podía ocasionar el sufrir un atentado. Llegué un poco tarde. Esto fue un lunes, y nosotros, los que vivíamos en Madrid, teníamos el pase pernocta, que era una autorización para dormir fuera de las instalaciones del parque. Vivíamos en Madrid, entonces nos permitían dormir en casa. Y llegué, y la verdad es que llegué un poco tarde, y entonces el autobús estaba prácticamente ya completo, el autobús. Y bueno, pues decidí irme atrás. Yo normalmente me ponía en la parte trasera del autobús. Y bueno, pues vi a mi amigo José Calvo Gutiérrez, que fue uno de los fallecidos, que me hacía indicaciones de que había sitio atrás. Me indicó que había un sitio libre, me fui hacia él en la parte trasera, y bueno, pues él me dejó que yo me sentara en la ventanilla izquierda. Él se quedó en pasillo y yo me trasladé a la ventanilla. Él murió y yo viví. O sea, no sé si fue la providencia o el destino o un designio divino, no lo sé exactamente, pero vamos, fue mi parapeto, fue mi escudo, y me salvó la vida. Y bueno, pues un poco recuerdos. A posteriori, pues eso, quedé en shock. Prácticamente no me acuerdo de nada. Cuando desperté, zarandeé a José Calvo y vi que no se movía, que no tenía constantes vitales, y bueno, pues salí del autobús. Precisamente la zona donde yo estaba fue la más afectada, porque la parte trasera, lo que pasa es que yo estaba a la izquierda. El atentado fue en la parte derecha del autobús, y bueno, pues salí por el boquete prácticamente que se había abierto por la explosión. Y ya te digo, zarandeé, y siempre me ha quedado ese sentimiento de culpa de si estaba vivo o no estaba vivo, si podía haber hecho algo más por él.
Pero vamos, luego me comentaron a posteriori que había fallecido en el acto, vamos. O sea que fue mi salvador. Después de la explosión quedé en shock y la verdad es que no percibí que fueron atentados. Sí, es verdad que instantes después, ya cuando vi la actuación de la gente, los gritos de dolor, el humo, el fuego, el olor, pues ya sí consideré que aquello habíamos sufrido un atentado vamos, que había compañeros muertos. Es cierto que a mí quedé tumbado en la acera y me trasladaron inmediatamente en un coche particular, gente que paraba allí para ayudarnos, y me trasladaron al Ramón y Cajal inmediatamente, vamos a urgencias. Y es cierto que, bueno, pues la verdad es que no me percaté mucho de lo que ocurrió allí. Lo único, ya te digo, fue el zarandeo, eso sí lo recuerdo, tratando de ver si José me contestaba o no me contestaba. Es lo único que recuerdo así, más llamativo. Básicamente son cicatrices en diversas partes del cuerpo y, bueno, la rotura de tímpanos. Perdí audición a raíz de aquello, pero bueno, las secuelas físicas es lo menos importante en estos casos. Las secuelas psicológicas son lo que me han marcado durante todo este periodo de mi vida. Las secuelas psicológicas, bueno, es que he pasado por diferentes fases en mi vida. En principio, una fase de negación en la que, bueno, lo que trataba era de olvidar, de no pensar en aquello y bueno, pues tratar de vivir. Básicamente, yo estuve un mes y medio de baja y bueno, pues yo continué ejerciendo mi profesión, teníamos que salir en moto y bueno, pues muchos días, pues eso, no tenía ganas de hacer nada. Profundamente triste, con tristeza, con ansiedad y bueno, pues lo que tratabas era de eso, de continuar tu vida y como cualquier otro joven, tratar de vivir. Pero vamos, luego he pasado por diferentes fases, esta negación, luego hubo una de resignación, luego otra de normalización, o sea, me refiero, he pasado por diferentes fases en mi vida después de aquello, pero vamos, siempre me ha marcado, ese momento me marcó profundamente. Yo estuve 4 o 5 días ingresado en el hospital. Y poco después del hospital, pues en aquella época era joven y con poca experiencia y lo que traté fue de acabar el curso. Nosotros estábamos haciendo el curso, nosotros en aquella época nos trasladamos precisamente del Príncipe de Vergara a las instalaciones de Venta la Rubia, donde hacíamos práctica de motos y pues mi deseo era acabar el curso de tráfico. Claro, y yo lo que pensaba es que el hecho de haber sufrido un atentado me iba a impedir acabar el curso y que pues, tenía que a lo mejor volver a repetirlo el año siguiente. Y entonces, pues a mí eso, y entonces yo después del hospital me fui a Príncipe de Vergara y bueno, pues allí no se les ocurrió otra cosa que montarme en un autobús con otros compañeros que estábamos allí y recorrer todo Madrid, por el centro de Madrid fuimos, otra vez, o sea, los 5 días, estoy hablando de los 5 días o 6 días de haber sufrido el atentado, nos montaron, y yo pensé en aquel momento que digo, bueno, vienen a rematarnos, es lo que pensé, y nos trasladaron a Venta la Rubia, no, perdón, nos trasladaron a Valdemoro, que es donde, y a raíz de que sufrimos el atentado, las instalaciones las llevaron a Valdemoro, al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Y bueno, pues eso, pensé que me iban a rematar allí, en el autobús. Y bueno, pues llegué allí en un estado lamentable, heridas en cabeza, en hombro, en escápula, o sea, he hecho un cuadro y bueno, pues un médico, un ATS que había allí me dijo, pero chaval, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué estás pensando hacer? Digo, bueno, yo lo que pretendo es acabar el curso. Y dice, chaval, vete a tu casa y cura tus heridas, que es lo importante ahora. Y a raíz de eso, pues me estuve un mes y medio de baja, pero vamos, yo hubiera continuado en el curso si este hombre no me dice que me vaya a mi casa. O sea que bueno, estamos un poco, o sea, abandonados en ese sentido, ¿no? Por parte de la Guardia Civil, por parte de las instituciones, por parte de todo el mundo. Sí. Veían que los guardias civiles, los militares y los policías, pues lo llevamos implícito en el sueldo, el hecho de que nos mataran, ¿no? Y bueno, pues la gente entiendo que lo sentía, pero es verdad que no existía ese afán de salir a la calle y decirle a los terroristas que tenían que dejar de matar, ¿no? Yo no recuerdo que hubiera ninguna manifestación a favor
de nosotros y de que recuerdo, eso sí, que en aquella época el alcalde de Madrid era Juan Barranco, me parece, pertenecía al Partido Socialista y creo que hizo 3 minutos de silencio a las 12 de la mañana del día siguiente, me parece. Fue lo único que recuerdo que se hizo en homenaje a las víctimas, vamos, de aquel atentado. Cierto que salí del hospital, inmediatamente fui a Valdemoro, en Valdemoro ya me dieron la baja y la verdad es que durante ese mes y medio pues estuve incomunicado, no recibí ninguna visita por parte de compañeros ni por parte de nadie de la Guardia Civil. Estuve en mi casa en shock, porque la verdad es que estaba en shock, no sabía qué hacer, no sabía lo que decir, no sabía... Y bueno, pues durante ese periodo no, la verdad es que no. Luego a posteriori sí nos hemos relacionado y hemos creado un grupo en el que bueno, pues nos sirve de terapia, nos reunimos de vez en cuando, comemos y bueno, pues la verdad es que eso nos ha venido muy bien a todos. Pero en esos momentos iniciales no tuvimos, yo personalmente no tuve relación con nadie. Estuve solo, en mi casa, encerrado y pues eso, solo, aislado completamente. Yo estaba destinado en el destacamento de tráfico de Arganda del Rey cuando ocurrió el atentado y sí, luego posteriormente estuve en otros destacamentos de tráfico, en servicio de motorista y luego pasé a información y a policía judicial. Y bueno, he terminado mi campaña ahí, sí, he conocido gente porque precisamente Andrés es amigo mío de toda la vida y con Andrés he coincidido haciendo servicio, tanto de motorista como en policía judicial. Sí. Voy a contar una anécdota que es curiosa. Yo salía con Andrés y con otro compañero que falleció luego posteriormente de infarto y habíamos estado ingresados en la misma habitación de hospital, habíamos sufrido el atentado, éramos amigos y salíamos de servicio, imagínate, en un coche patrulla, 8 horas con una persona. Y nunca, o sea, meses después de que hubiera ocurrido el atentado, nunca hablábamos de ese tema. O sea, lo que tratábamos era de negar, de olvidar. Pues no nos preguntamos qué tal estás, te encuentras bien, tienes ansiedad, tienes insomnio, que era lo que nos ocurría a todos, porque todos presentábamos esos síntomas. Pues no hablábamos nunca de ese tema, nunca en la vida hablamos. Luego, a posteriori, lo hemos normalizado y ahora hablamos de una forma normal de lo que nos ocurrió, pero vamos, en aquella época, nada. Es curioso. Los atentados que ocurrieron, pues lo vivíamos con desesperanza, con rabia, impotencia, frustración, pues claro, veíamos que aquello continuaba, que la muerte de nuestros 12 compañeros no había servido para nada, que aquello no se ha acabado. Y bueno, pues ya te digo, como he pasado por varias fases, pues hubo una fase también de odio, de decir hay que acabar con esta lacra, pero precisamente en eso somos totalmente diferentes a los terroristas. Si te das cuenta, nunca ha habido por parte de una víctima, no ha habido nunca un revanchismo o utilizar el ojo por ojo o el voy a tomarme la justicia por mi mano. En ese sentido, pues desde luego somos totalmente diferentes. Me ha costado hablar con mi familia sobre este tema. A mi hijo sí se lo he contado, le he contado lo que ocurrió. Sufrí un atentado y bueno, tuve una serie de secuelas, pero es cierto que no he entrado, digamos, de forma pormenorizada al asunto y las secuelas realmente que me dejó, el paso por psicólogos, por psiquiatras, eso es cierto que se lo he ocultado. Pero vamos, ahora hablo del atentado y es verdad que hablo con normalidad con mi hijo de lo que sufrí. Y bueno, pues él lo ha vivido un poco y él pues me entiende, claro, me entiende en muchos casos que a lo mejor pues eso, no es que se me vaya la olla, pero vamos, que algunas veces pues tengo irascibilidad o sufro alguna... no sé cómo explicar. El 14 de julio lo vivimos con cierta tristeza y además cuando se va acercando el día, no sé, es como si fuera un reloj biológico y te va diciendo que se va acercando el día y bueno, pues de alguna forma lo sientes.
sientes que está ahí, que está al llegar, y la verdad es que profunda tristeza. Y bueno, pues siempre nos solemos juntar 4 o 5 compañeros que sufrimos el atentado, supervivientes, y nos acercamos ahí a la plaza de República Dominicana. Ponemos unas flores y bueno, pues luego, pues eso, nos sirve de terapia para poder continuar. Hubo un homenaje a Carmelo Bellálamo, que fue otro de los compañeros con los que tenía más afinidad, y en su pueblo, en un pueblo de Badajoz, se llama Granja de Torrehermosa, y allí conocí a algún familiar de Carmelo. Lamentablemente su madre y su hermana también habían fallecido, y le hicieron un homenaje en su pueblo, pero solo conocí a unos primos lejanos, y algún primo hermano de Carmelo. Pero vamos, contacto con familiares directos no he tenido nunca. En aquella época consideramos que se había hecho justicia porque las penas fueron grandes, fueron decenas de años, miles de años. Les impusieron en aquella época a Iñaki de Juana Chaos, Troitiño y Doya López Rián, vamos, en general a todo el Comando Madrid, a todos los que componían el Comando Madrid. Pero bueno, luego viendo a posteriori las penas impuestas y que han salido a los 18 años o 17 años con 20 y tantos muertos a sus espaldas, pues te sientes frustrado, claro, lógicamente. Pero vamos, sí, en aquella época creo recordar que en el 87 se detuvo a Iñaki de Juana Chaos y a Troitiño, me parece que fue el que activó el dispositivo, el mando a distancia. Y luego posteriormente también creo que se detuvo a Idoia o a Inés del Río Prada, no sé exactamente. Pero vamos, y en el 89 fue uno de los juicios en la Audiencia Nacional, sí. Y ya te digo, les impusieron una pena muy alta, muy alta. Yo no sé si fueron 2000 y pico años de prisión, vamos. No sé para qué sirvió aquello, pero bueno, al final cumplieron, no sé si Iñaki cumplió 18, llegó a cumplir 18 años, vamos, a 6 meses por fallecido, por asesinado, vamos. Consideramos que aquello era una farsa, la enfermedad aquella era una enfermedad además mortal, vamos, que le quedaban pocos meses de vida, yo creo, a Iñaki, ¿no? Creo recordar. Y bueno, aquella huelga de hambre, pues pensábamos que aquello era pues todo un circo, una pantomima para salir de prisión, y bueno, y al final lo consiguió, y al final está huido de la justicia, está en Venezuela viviendo la vida loca. Creo recordar que tiene una licorería allí en Venezuela, y vamos, allí está, bueno, pues no sé. Pues a mí particularmente no me citaron a juicio, no tuve que ir a juicio. Sé que otros compañeros fueron citados, pero en mi caso no me citaron. Y bueno, pues por lo que seguí fue por los periódicos, la televisión, la prensa, fue mi medio de información. Y fue por lo que me iba informando de lo que ocurría. Y bueno, y luego a posteriori me he hecho con la sentencia, tengo las sentencias, y bueno, pues ahí he leído cómo organizaron cómo prepararon todo el atentado, cómo alquilaron la furgoneta, cómo dispusieron el coche para que estacionarlo ahí. O sea, luego a posteriori, pues bueno, me he ido informando, pero porque he utilizado, no sé si a través de la VT me facilitaron la sentencia del 89. Sí. Recordar que hay más de 300 asesinatos que no tenemos autor, no hay un autor señalado, y bueno, pues nos crea rabia, impotencia. Y imagínate a mí, en mi caso tenemos autor, fueron detenidos, imagínate la familia de una persona que ha sido asesinada y que no sabe quién fue su autor, y que aún su autor no ha pagado por ese crimen. Debe ser, pues eso, doloroso y frustrante. Vamos, vamos, no puedo entender que todavía hay 300 asesinatos que no hayan sido. Creo que las víctimas del terrorismo son personas ejemplares, son un ejemplo a seguir, porque nunca, como bien has dicho, no ha habido nunca un revanchismo o alguien se ha tomado a la justicia por su mano. Y pienso que, vamos, que son personas que tienen unos valores y que hay que recordarlas. Bueno, pues las tenía que considerar. Las víctimas, desde luego, han sido personas ejemplares,
y tenían que considerarlas más de lo que están consideradas actualmente. Porque es cierto que las víctimas siempre han sido moneda de cambio para todos los gobiernos que ha habido desde la democracia. Hemos sido moneda de cambio, siempre nos han utilizado de forma política. Y entonces yo pienso que las víctimas tenían que ser más importantes en la sociedad y sobre todo eso, que las víctimas lo que tenemos que hacer es fomentar el recuerdo de aquellas personas que fueron asesinadas y que no caigan en el olvido y lo que pienso es que la ignorancia y el desconocimiento de lo que ocurrió provoca al final el olvido en la gente y entonces de esa forma hay que recordarles. Bueno, yo a las nuevas generaciones lo que le diría es que recuerden que había personas en aquella época que ponían su nuca y que otros apretaban el gatillo. Unos recibíamos metralla y otros activaban un mando a distancia. Que no se olvide que no existía ningún conflicto armado en aquella época. No existía un conflicto armado entre el Estado español y el pueblo vasco. Que se olviden, que eso es mentira. Ese es el relato que nos quieren hacer ver ahora y quieren cambiar la historia. Básicamente quieren cambiar la historia en ese sentido. Sobre todo, pues hablamos de las fuerzas políticas que todos conocemos y que encima están en las instituciones, que eso es lo que ya, pues bueno, es un poco lo que hay que recordarle a la gente joven y bueno, y sobre todo el rechazo a la violencia también. Que rechace la violencia y que la violencia no lleva a ningún sitio y que ninguna causa justifica una muerte. Sobre todo eso. Ninguna causa, por muy loable que pienses que es, no justifica el daño que ha causado esta gente. Bueno, el mensaje a la familia y a los compañeros es que no están solos, que estamos unidos y que nos une lo mismo, vamos, el que haya justicia, dignidad, memoria y acabar con esta lacra, que no vuelva a ocurrir. Y que, bueno, es verdad que el familiar una persona que haya perdido a su familiar no va a recuperar a su, pero bueno, que sepa que tiene nuestro apoyo, el apoyo de todos. Y entiendo que el apoyo nuestro, el de los que sufrimos el atentado, de las víctimas y en general de la sociedad. De toda la sociedad, vamos, de toda la sociedad que se considere demócrata, claro. Hay excepciones, claro, hay gente que continuaría con la lucha armada, ¿no?